es lo que pueden o no hacer los municipios, cuál es su poder jurídico y su poder político como consecuencia de ello. En este temario vamos a repasar brevemente el concepto de policía y poder de policía, el origen de ese concepto, los distintos sistemas o criterios de poder de policía, la policía municipal, las diferencias entre poder de policía y policía municipal, y luego vamos a ver una cosa interesante e importante, que es la naturaleza jurídica del municipio. Conforme a la naturaleza jurídica, vamos a entender un tipo de municipio u otro tipo de municipio. Por ejemplo, el municipio departamento es un municipio basado en la normativa, en la ley, en lo jurídico. En cambio, el otro tipo de municipio, el municipio ciudad, se basa fundamentalmente en los aspectos sociológicos del municipio, en la vida propia del municipio. Y vamos a ver qué materias comprenden las nuevas constituciones que dicen de este tema del municipal y las cartas orgánicas municipales respecto de estos temas, las competencias y atribuciones. Bueno, respecto de este tema de policía y poder de policía, ustedes ya deben conocerlo y es muy importante para entender el derecho. Cuando, a fin de deslindar competencias, o sea, qué competencias municipales, qué corresponde al municipio, cuál es la competencia municipal, y deslindarla, separarla de las competencias de la nación y las provincias, tenemos que hacer un ejercicio de entendimiento. Los derechos humanos, sabemos que los derechos humanos, conforme a la teoría constitucional, son anteriores a la ley positiva. Y lo que hace la Constitución es reconocer esos derechos. Pero los derechos humanos no son absolutos, sino son relativos para evitar su abuso. Por eso, los derechos humanos son reconocidos por la ley positiva, pero pueden ser reconocidos de manera expresa, que se indique claramente en la ley, en un artículo, el artículo 14, por ejemplo, el artículo 15, 16, 17, el derecho de propiedad, 18, 19, 20, se reconocen expresamente ciertos derechos. Pero el artículo 33, por ejemplo, establece de manera general los derechos que pueden ser reconocidos y son reconocidos por ser tales, ¿no es cierto? Ser atribuciones que tienen las personas para desarrollar actividades en la sociedad. Bueno, en el Estado, la facultad reglamentaria, ¿quién reglamenta los derechos? ¿Quién los limita esos derechos? La facultad reglamentaria, tenemos una facultad que está en el Estado federal y es a través de los poderes delegados. Hacemos referencia ahí al artículo 5, al artículo 75, que son las atribuciones del Poder Legislativo, el artículo 99, que son las atribuciones del Poder Ejecutivo, y el 116 y 117, que son atribuciones del Poder Judicial. Entonces, las provincias, en el momento de constitución del Estado argentino a través del dictado de la Carta Magna, delegan ciertos poderes. Por eso, estos poderes que eran de las provincias pasan a ser poderes de la nación o el Estado nacional o federal. Las provincias se reservan poderes reservados por un lado y poderes conservados, que esto surge del artículo 121 de la Constitución Nacional. Y los estados municipales también tienen poderes conservados y que surgen
del tercer orden estadual, son poderes locales y surgen jurídicamente normativamente del artículo 123. Nuestra propia Constitución los establece en el artículo 209 de la Constitución actual de la provincia de Mendoza, donde está el principio constitucional mendocino, que dice que las comunas conservan la competencia en todos los asuntos de interés local. Repetimos, este es el principio constitucional mendocino. ¿Qué derechos se reglamentan en los municipios a través del poder municipal? Que así le llamaba Alberdi, era considerado como un cuarto poder en su proyecto de constitución para Mendoza, que fue el primer proyecto de constitución y el que en definitiva se estableció como primera constitución en Mendoza. Entonces, el principio constitucional es que las comunas conservan la competencia de todos los asuntos de interés local. Todo lo que le interese a los vecinos del municipio, a quienes viven, desarrollan su vida en el municipio, es de interés local. Por eso es amplio el interés municipal. Es amplia las competencias que tienen los municipios. Bueno, pero es interesante saber cuáles son las limitaciones a esa potestad reglamentaria. Las limitaciones las debe tener porque la facultad reglamentaria no es absoluta. Tiene restricciones porque de otra manera se dejaría sin efecto los derechos establecidos en la propia Constitución o en las distintas leyes. Entonces, la facultad reglamentaria no es absoluta, está limitada. Y está limitada por tres principios fundamentales. El principio de la legalidad, el principio de la intimidad y el principio de la razonabilidad. Estos son los tres principios que deben realizarse conforme a las leyes, ¿no es cierto?, que reglamentan el ejercicio del poder, del municipio para limitar y reglamentar los derechos. El primer principio, dijimos que son tres: legalidad, intimidad y razonabilidad. El principio de legalidad, nuestra Constitución lo establece específicamente. Surge del artículo 14, primera parte, donde al enunciar los derechos que gozan todos los habitantes agrega conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Los derechos se gozan, pero conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. En segundo lugar, tenemos el principio de intimidad. Esto limita también, es una limitación a la facultad reglamentaria. Y este principio surge del artículo 19 de la Constitución, que ustedes lo conocen, y es importante cuando uno está viendo una clase, está atendiendo una clase, tener la Constitución a mano para poder leerla y poder ir comprendiendo y haciéndose amigo de los artículos. Es muy importante el conocimiento de los artículos en las materias de derecho. El artículo 19 dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden ni la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Bueno, esto es importante
Porque aquí se establece una esfera de libertad. Esta esfera de libertad está consagrada por el artículo 19 que hemos leído en esta parte, y esto está exento de toda reglamentación legal y no está condicionado, es decir, que no está condicionado por la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que hay temas que no pueden ser regulados por la ley. El pensamiento no puede ser regulado por la ley. La conciencia no puede ser regulada por la ley. Tampoco pueden ser reguladas las acciones íntimas de las personas, las que se hacen ya sea en soledad o con el acuerdo de otras personas. Entonces, este es el segundo principio, la segunda limitación a la potestad reglamentaria. La razonabilidad es la tercera potestad reglamentaria y surge del artículo 28 de nuestra Constitución. Bueno, el artículo 28 nos dice que los principios, garantías y derechos, los principios, derechos y garantías reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. No se puede entonces, por vía reglamentaria, modificar o cambiar la naturaleza de los derechos que la Constitución reconoce. Se debe concurrir, es decir, para limitar los derechos debe concurrir un fin público, circunstancias que justifiquen la reglamentación de los derechos y debe ser adecuado, esa reglamentación debe ser adecuada al fin y al medio elegido y propuesto para limitarla. Debe haber una ausencia de iniquidad manifiesta, es decir, no debe ser con maldad esta limitación, no debe perjudicar de una manera expresa a determinados sectores y a otros no. La facultad reglamentaria entonces debe estar basada en un criterio de razonabilidad, es decir, toda limitación de derechos debe ser razonable. Y por supuesto, se basa en un criterio de ciencia y de técnica. Bueno, vamos a entrar al concepto, o el concepto y origen del concepto del poder de policía, el police powers. Este concepto fue utilizado por primera vez en el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, Brown, Charles, contra Estado de Maryland, de 1827. En este caso, resulta, es interesante el contenido del fallo, porque establecía, Brown era una persona que vendía armas al ejército de los Estados Unidos, iba con su camioneta, manejando personalmente, por el centro de la ciudad de Maryland. Y fue detenido y se le preguntó qué llevaba en el camión, en el camioncito. Bueno, encontraron armas de todo tipo, granadas, revólveres, ametralladores, etc. Entonces le preguntaron qué pasó con esto, que usted no puede ir por el centro de Maryland, esto explota y va a causar un gran daño en la ciudad. Bueno, ese fue el caso. ¿Qué hacía Brown para llevar sus armas? ¿Cómo llevaba sus armas al ejército de los Estados Unidos que tenía una delegación ahí en Maryland? Entonces, bueno, se estableció, era un estado de paso.
se estableció que debía ir por el río Mississippi. Debía tener también un seguro para garantizar cualquier daño que se causase. O sea, se resolvió limitar ese derecho de tránsito del señor Brown por en base a un interés general de la sociedad. Bueno, este término, police power, surge del término griego, polis, que es ciudad-estado, y politeia, que significa como ciudadano, y viene del griego. Y tiene un problema el police power, un problema congénito, que existen serias dificultades para determinar sus límites precisos. Es por eso que el liberalismo distingue entre policía como función administrativa, que define a la policía administrativa como el poder o facultad que tiene la administración para aplicar limitaciones a la actividad de los gobernados a fin de mantener el orden público. Y el poder de policía o policía legislativa que surge a través de las leyes. La Corte Suprema, el fallo de la Corte Suprema, estableció un concepto de poder de policía. Y la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que la potestad jurídica mediante la cual el Estado, con el fin de asegurar la libertad y la convivencia armónica, impone límites al ejercicio de los derechos individuales. Es decir, esta potestad jurídica debe ser para asegurar un fin valioso, que es la libertad y la convivencia en sociedad. Y debe imponer los límites para esto, para lograr esta convivencia y esta libertad, el ejercicio de las libertades, debe imponer límites al ejercicio de los derechos individuales. Por eso se hace la distinción entre función legislativa y función administrativa, que es ya dentro de la administración misma, que vamos a ver más adelante, más claramente. ¿Cuáles son los sistemas o criterios del poder de policía? Tenemos dos criterios. Un criterio restringido, llamado narrow, y un criterio amplio. Estos son, que es word and plenary. Este criterio restringido es un criterio que nace de una concepción que surge en Europa, surge del liberalismo clásico y solamente se limita a la protección de estos tres valores, de estos tres valores que son importantes para la sociedad, pero no son los únicos. Pero sí eran muy importantes y eran casi exclusivos del pensamiento liberal. La seguridad pública, la salubridad y la moralidad pública. Salubridad, por supuesto, respecto de los establecimientos de comida y todos los establecimientos públicos y todo lo que surja y uno esté en comunidad, ¿no? Ya casi esta concepción no tiene adherentes, si bien fue sostenida por un gran administrativista que era Rafael Bielsa. En una primera etapa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación adhirió a la tesis restringida, entendiendo que los objetivos de la política o de la policía, objetivos del police power, eran exclusivamente la seguridad, la salubridad y la moralidad pública.
Estos eran los tres únicos objetivos de la política y justamente del accionar del Estado, del accionar de los gobernantes. Seguridad, salubridad y moralidad pública. Y esto se vio en distintos fallos. Un fallo importante al respecto aquí en nuestro país fue el fallo de Plaza de Toros contra Provincia de Buenos Aires. Si en 1869 existía en Buenos Aires, como todavía existe en México, Ciudad de México, una plaza de toros. Y la Corte dijo que es un hecho y también un principio que la policía de las provincias está a cargo de los gobiernos locales, de sus gobiernos locales, entendiéndose incluido en los poderes que se han reservado al proveer lo conveniente a la seguridad, salubridad y moralidad pública. Esto es, que era un poder que le correspondía a las provincias y que no había sido delegado. Y ellos podían intervenir en todos los asuntos que fuesen públicos, en este caso, que hacía a la salubridad, a la moralidad y a la seguridad pública. De la misma manera, se dio en el caso de Sala de Aristas contra Provincia de Buenos Aires en 1871. Fue una situación similar por el olor que se desprendía con el salado de las carnes. Pasamos. Bueno, este es el criterio restringido, el que hemos estado viendo. Tenemos también otro criterio, que es el criterio amplio. Este criterio amplio nos viene de la Corte de Estados Unidos. Y en general es producto del abuso y de la falta de ejercicio responsable de los derechos individuales, que por otro lado abrió un nuevo campo en el constitucionalismo, que es el constitucionalismo social. Al estudiar el derecho constitucional vemos los distintos aspectos que ha tenido el constitucionalismo en sus distintas épocas. Constitucionalismo liberal, constitucionalismo social, el nuevo constitucionalismo conforme a los nuevos derechos. Este criterio, el criterio amplio, abarca el campo económico y social y apunta generalmente al bienestar general y a la regulación de la vida económica. Así se entendió en el caso Montt contra Illinois, el estado de Illinois. Se entendió que formaba parte de la competencia del Estado el examen y valoración de los motivos económicos y sociales en los casos que se hubieran violado los derechos individuales, especialmente el derecho de propiedad. Es decir, se le daba lugar al tema económico, que es tan importante en la cuestión del derecho. Es decir, todas las cuestiones que hacen, por ejemplo, un tema económico o social, la compraventa de bienes, es decir, donde hay un interés económico y hay un interés social, hay un interés jurídico. Y eso debe responder el Estado. Y debe responder, por supuesto, debe fallar al respecto el derecho a través de sus tribunales. ¿Por qué? Porque en el campo económico, mejorar los sueldos, por ejemplo, pagar las jubilaciones, pagar los distintos cuestiones económicas, invertir en cuestiones sociales por parte del Estado, hace al bienestar general de los habitantes y a la regulación de la vida económica. La regulación de la vida económica está tanto por el Estado como por el mercado. A veces, quien más regula
la vida económica es el mercado, y el mercado no tiene en cuenta, en general, a las personas, a los habitantes o a la mayoría de ellos, solamente a los que actúan en el mercado. Entonces, en este caso, Moon contra Illinois, la Corte Suprema dijo que formaba parte de su competencia el examen y valoración de los motivos económicos y sociales. En la Argentina, este caso fue receptado en el caso Ercolano contra Julieta Lanteri de Renshaw. Fue la famosa ley 11.157 o ley de alquileres. En este caso, que motivó la aplicación de la ley de alquileres. La Corte nos dice, la protección de los intereses económicos constituye para el Estado una obligación de carácter tan primario y tan ineludible como la defensa de la seguridad, la salud y la moralidad. Dentro de estos límites y conforme a las atribuciones y competencias de la nación, provincia y municipio, debe ser ejercido el poder de policía para regular estas cuestiones económicas. Aquí, ¿cuál era la situación? Bueno, que se limitaba el aumento de los alquileres a los propietarios, y muchos propietarios tuvieron graves problemas en 1922 durante el gobierno de Irigoyen, como luego fue la misma situación en el gobierno de Perón. Pero la Corte manifestó que la protección de los intereses económicos no solamente es para uno, sino es para todos. Y es tan importante como la defensa de la salud, la seguridad y la moralidad pública, que eran los únicos intereses protegidos por el sistema liberal. ¿Qué es la policía municipal? ¿Qué entendemos por policía municipal? Es una policía de naturaleza administrativa que se traduce en el dictado de actos administrativos. Estos actos administrativos imponen unilateralmente cargas, deberes y obligaciones a los integrantes de la comunidad y crean relaciones subjetivas individuales de contenido concreto. Son obligaciones que se nos imponen, por ejemplo, de pagar la patente automotor, de cumplir con deberes de mantener las leyes de tránsito. Son cuestiones que son muchas veces, los actos administrativos son individuales, pero se nos impone una determinada obligación por el Estado y debemos cumplirlo porque son cargas, deberes y obligaciones que se dan a los integrantes de la comunidad en actos administrativos concretos. Se le exige concretamente al particular la realización de esa actividad. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre poder de policía y la policía municipal? El poder de policía, como dijimos, es una potestad legislativa que regula los derechos individuales. Vamos tratando de entender cuál es la diferencia entre policía y poder de policía. Policía es una potestad legislativa, una potestad de las leyes que deben ser dictados por los órganos consecuentes, el Congreso en la Nación, las legislaturas locales o los consejos deliberantes en el caso de los municipios. Y esa potestad legislativa es reguladora de derechos individuales. Y la policía es una función administrativa que consiste en la aplicación de la ley y la marcha de los servicios públicos.
quien no cumple la ley, se le puede dictar un acto administrativo para que cumpla esa ley, para que pague sus obligaciones. Por ejemplo, como dijimos, las patentes, la patente automotor, para que pague los impuestos. Se lo conmina a través de un acto administrativo. Pero esto no es ya una función general como la que dicta la legislatura o el Congreso de la Nación, sino es un acto concreto realizado por la administración pública. Rentas, por ejemplo, quiere que le paguen el impuesto inmobiliario o el impuesto automotor. Si no lo pagas, se te va a combinar a través de un acto administrativo de manera concreta. Bueno, a esto, ¿cuál es la jurisprudencia? ¿Cuál es la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en este tema? Tenemos un leading case sumamente importante, que es el caso número 42.055, caratulado Gutiérrez José y otros, contra Municipalidad de Guaymallén por acción de inconstitucionalidad. Se cuestiona en este caso la constitucionalidad de una norma municipal que disponía la aprobación de las tarifas municipales de los hoteles alojamiento por parte del Poder Ejecutivo. Esto es, las tarifas debían ser acordadas con el municipio, en este caso Guaymallén. En este caso un famoso, no sé si seguirá existiendo ahora, se llamaba La Luna, un famoso hotel alojamiento. De esta manera, la Corte reiteró la consagración del poder de policía en el ámbito municipal, pero lo consagró de una manera amplia, porque este es un tema económico. Se está fijando el valor de la tarifa del hotel, en este caso alojamiento. Este concepto entonces involucra limitaciones a los derechos cuando estos tienen por objeto la promoción del bienestar general, que se mejore la vida en sociedad y para regular la vida económica de la comunidad. Bueno, esto es lo que se hace a través de actos concretos, que son los actos de la policía, en este caso de policía administrativa. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del municipio? Este es un tema importantísimo. ¿Es el municipio una entidad política de origen natural propia del desenvolvimiento del ser humano, que naturalmente aparece en la regulación de la vida en sociedad, de la organización que tienen las personas para vivir en sociedad, la organización que se dan las personas? ¿O el municipio es una entidad de creación normativa? Esto es, un conjunto de personas, los legisladores, deciden crear un municipio y dictan una ley al respecto. Y es una creación normativa, no se tiene en cuenta dónde se establece el municipio y si realmente es deseado por los vecinos. Nosotros consideramos que el municipio es una entidad política, esto es, surge de la vida en comunidad, de la polis, y su origen es natural. Naturalmente nos organizamos, podríamos llamarle municipio o de otra forma,
Pero naturalmente el hombre, el ser humano, tiende a organizarse en comunidad. Pero de esa organización surge un poder propio, un poder originario, no es un poder delegado. No se delega a las autoridades un poder que no tenían. Es un poder originario, un poder propio, porque es el poder de los vecinos, el poder que hace a la soberanía de la comunidad. Y es de naturaleza autónoma, es decir, se rige por sí mismo. Este es el criterio mayoritario. Y según Alexis Tocqueville, un gran jurista francés, nos dice que el municipio es la única asociación tan identificada con la naturaleza que allá donde hay donde hay un hombre reunido, se forma, donde hay hombres reunidos, se forma de manera espontánea un municipio. Y que la entidad municipal existe en todos los pueblos, cualquiera sea su costumbre y cualquiera sea la denominación que se le da. El municipio, el otro criterio es el municipio como creación normativa. Esta es la postura jurídica del municipio, una naturaleza jurídica normativa del municipio. Surge de la creación ideal de las personas. Según esta postura normativa, es el ordenamiento jurídico positivo el que discrecionalmente fija una forma de administración de los intereses locales, establece cómo se van a administrar, cómo se van a regir la vida en comunidad y se le otorga a la institución una porción de las competencias estatales. Pero ya dijimos que este es el criterio minoritario. Porque en ese sentido, los municipios son solo una simple división administrativa del territorio. Es una división administrativa de creación normativa, con poderes delegados, no poderes propios que surgen de esta reunión de hombres y de personas, hombres y mujeres en comunidad. Según lo importante, la cátedra considera que lo natural es la convivencia humana, la naturaleza gregaria y política del ser humano. No es de naturaleza autárquica, sino es autónoma. Es decir, el poder no le viene delegado como la creación del IPB, por ejemplo. El IPB es algo delegado, es autárquico. El Estado cede parte de sus poderes para que se desarrolle una actividad específica en la cual el Estado tiene interés, que es la creación de vivienda. Aquí no. Nosotros consideramos que el municipio es propio de la naturaleza humana y por eso surge de esta reunión de personas y por eso tiene soberanía. No tiene soberanía, tiene autonomía. Es decir, tiene poder propio, surge de los ciudadanos. Entonces, según esta postura sociológica que sigue la cátedra, lo natural es la convivencia humana, la naturaleza gregaria y política del ser humano, caracterizado por estrechas relaciones de vecindad. Lo que se busca es el bien común, el bien general, que todos participemos, que todos tengamos los medios necesarios para poder desarrollar nuestra dignidad.
y no el interés individual. Surge entonces de la dimensión cultural fijada por el hábitat. Surge de cómo los habitantes desarrollan su actividad, su cultura. Y esto tiene que ver con el hábitat, con la geografía, con el lugar, donde no es lo mismo desarrollar una comunidad en la China que en la Argentina, o en Estados Unidos que en Mendoza, o en Europa que en Latinoamérica. ¿Se entiende? Son cuestiones distintas. Y esto no podés trasplantar, como se ha hecho, un instituto que es propio de Europa aquí, pensando que va a dar los mismos resultados, porque la creación de esas instituciones tuvieron objetivos que eran distintos a los que necesarios, a los necesarios que se dieron acá en Latinoamérica y en Argentina. Es decir, la resolución de otros problemas que no tuvieron allí para crear esos institutos. No digo que esté mal la creación del municipio, al contrario, creo que ya se ha hecho carne, es propio de la comunidad argentina. Pero consideramos que se debe tener en cuenta, esto es la cultura, lo que surge de la relación con el lugar y de los problemas que surgen de la vida y de la convivencia en sociedad. Lo propio entonces del municipio son las estrechas relaciones de vecindad. Como dijimos, la búsqueda del bien común y no el interés individual. Es un fenómeno jurídico para su existencia legal, pero es un fenómeno sociológico, es un fenómeno biológico que busca su sentido en sí mismo y su propia identidad, que tiene que ver con una estrategia para vivir aquí ahora. Las acequias son propias de Mendoza, pero esto nos viene de una cultura que es la cultura de los antiguos incas, que trajeron para solucionar las necesidades del agua, los diques, las acequias y otras formas de trasladar el agua y poder regar un desierto como es Mendoza. Va a pasar a la reforma constitucional de 1994. Bueno, ¿qué hizo la Constitución, la reforma de 1994? Entre otras cosas, consagró la autonomía municipal. El artículo 123, que fue un nuevo artículo agregado a la Constitución, tengamos en cuenta que la Constitución anterior, la de 1853, perdón, tenía 110 artículos. Bueno, se agregaron otros artículos que dieron nuestra Constitución actual de 128 artículos. Es entonces, vamos a verificar. Por eso es importante tener en la mano la Constitución. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución actual? 129 artículos. Antes eran 110. Se agregaron nuevos artículos y otros se modificaron. El 123 entonces dice que cada provincia dicta su propia constitución conforme a lo dispuesto por el artículo 5, asegurando su autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Después de más de un siglo, la autonomía municipal es reconocida por nuestra Constitución
Ustedes ya deben haber visto los casos jurisprudenciales al respecto. Pero es reconocida por la propia Constitución Nacional, la autonomía municipal, por la mayoría de las constituciones provinciales, y es admitida por la Corte Suprema de Justicia. Esto quiere decir que en la actualidad el poder de policía es reconocido como una potestad jurídica inherente a toda la sociedad política que posea un gobierno propio. Toda sociedad política, toda comunidad, para decir con términos más exactos, porque la comunidad es lo común, la sociedad es un acuerdo momentáneo y de interés. La comunidad surge de distintos lazos que van uniendo a las personas, como la lengua, el habla, la familia, la reunión entre las personas. Entonces, el poder de policía es reconocido por la Corte Suprema como una potestad jurídica inherente a toda política de la comunidad, que se da a un gobierno propio. Por lo que un Estado federal, como es el argentino, tanto el gobierno nacional, provincial y municipal, cada uno dentro de su órbita, dentro de su propia jurisdicción, ampara la vida, la propiedad, la seguridad, la moralidad y la salud de los habitantes. De esta manera, el poder de policía municipal es autónomo y se ejerce conforme a un poder constituyente de tercer grado. Esto es, que surge de la posibilidad de dictar una constitución municipal que es denominada Carta Orgánica Municipal. ¿Qué materias comprenden esta policía municipal? Son varias materias. Es interesante ver la amplitud de las materias que puede regular y que puede ejercer el poder de policía y la actividad de policía a través del municipio. La policía de seguridad, o sea, todo aspecto que comprende valores esenciales de la vida comunitaria de la sociedad. Por ejemplo, la policía de tránsito, vinculado al correcto fluir y desarrollo del tránsito. Todo lo relacionado a la policía edilicia, la seguridad en los edificios, que incluye los ruidos molestos también. Todo lo referente a la policía de sanidad e higiene. La institución municipal se esfuerza en resguardar la salubridad pública, tanto en su conservación como en su restablecimiento, salvaguardar la vida, la salud de las personas, tanto en los alimentos como en en la salud, en los hospitales, en distintos establecimientos de educación, por ejemplo. Las áreas de incumbencia de esta policía de sanidad e higiene son importantes. Tenemos la policía alimentaria o bromatológica, la policía de sanidad ambiental, la policía de higiene edilicia. Otro tema muy importante respecto de las materias que comprende la policía de seguridad es la policía, otro tipo de policía, otro tipo de materia que comprende es la policía municipal de moralidad y buenas costumbres. Entonces, policía de seguridad por un lado, policía de sanidad e higiene por otro, policía municipal de moralidad y buenas costumbres, que tiene
un campo en los espectáculos públicos y se refiere a la seguridad e higiene de las instalaciones y a los ruidos molestos que un espectáculo pueda ocasionar. Recuerdo cuando era concejal de Capital, los vecinos de la cancha Independiente, en Bolonsumar, hicieron una demanda o pidieron la intervención municipal por los ruidos molestos que ocasionaban las distintas espectáculos, no solamente de fútbol, que se daban en la cancha Independiente. Bueno, en esos casos, la municipalidad va con un aparato para medir la graduación de esos ruidos y si son molestos o no. También tenemos un cuarto término, la Policía Municipal de Industria. Es la policía de los establecimientos industriales, la que tiene dos tipos de limitaciones dentro de una fábrica, por ejemplo. Una limitación genérica que surge de las disposiciones generales de la normativa municipal y una limitación específica que surge de la actividad concreta industrial. ¿Mm? No es una fábrica de autos que una fábrica de conservas. Entonces, repasando, tenemos respecto a la policía de seguridad, la policía de sanidad e higiene, la policía de moralidad y buenas costumbres y la policía municipal de industria. Bueno, ¿qué dicen las nuevas constituciones que consagran? ¿Cuáles son las materias que consagran la autonomía municipal? Solamente hay una constitución que no dice, que no habla de este tema, es la constitución de Tucumán. Y utilizan el criterio de división, de la división en categorías municipales, según se exceda o no un determinado número de habitantes, para establecer los distintos municipios. Respecto del poder de policía, estas constituciones consagran distintas potestades. La potestad clásica de policía, que hace a la denominada policía de bienestar. La policía de bienestar que incluye materias tales como la asistencia social. Esto se da en Santiago del Estero, en San Juan, en Córdoba, en Tucumán, en Tierra del Fuego. También se refiere a temas intelectuales o físicos o educación física en San Luis, en Catamarca, en Córdoba, en Tierra del Fuego, en Salta. Respecto a la educación municipal, tenemos Santiago del Estero, San Juan, Salta, Río Negro. El control de artículos de primera necesidad, el combate a la drogadicción, también es motivo municipal. Lo que pasa es que los intendentes huyen de estos temas, se consideran federales. Y también el abastecimiento de productos en condiciones de calidad y de precio. También el municipio puede tratarlos sobre turismo y turismo social. Así lo hacen las constituciones o cartas orgánicas de Salta, San Luis, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba. También se hace referencia a la preservación del medio ambiente, de los recursos naturales, Salta y Córdoba, la forestación, la reforestación, San Juan y Jujuy, las potestades referidas
a, a los abastos, al abasto, mataderos, ferias, mercados, San Luis, Córdoba y Tierra del Fuego, a temas tan importantes como la ancianidad, la discapacidad, el desamparo, lo trata la Constitución de Córdoba. Yendo al caso concreto de las cartas orgánicas municipales, que cuando se tiene un concepto amplio del tema municipal, que es el dictado, entre otras cosas, de las cartas orgánicas municipales. ¿Qué es una carta municipal? Se pueden denominar constituciones locales, cartas orgánicas municipales, son las que trasuntan el ejercicio de un poder constituyente de tercer grado y la posibilidad de su dictado implica el ejercicio del nivel o grado de autonomía más elevado en nuestro territorio. Esto es, la autonomía institucional. La autonomía institucional permite el dictado de una constitución, que nosotros la denominamos cartas orgánicas municipales o constituciones locales. El dictado de las constituciones locales tiene su origen en el régimen municipal europeo, pero también en el régimen municipal de Estados Unidos. Y el desarrollo de las cartas municipales o cartas orgánicas en la Argentina establecen la posibilidad de dictado de cartas orgánicas, muchas constituciones, así como las condiciones que deben cumplirse para ejercer tal posibilidad. Varían de un lugar a otro. No son las mismas condiciones ni son los mismos requisitos. Hay constituciones que no lo permiten en absoluto, como la Constitución de Mendoza. Hasta los que lo permiten en todos los municipios, sea de primera, segunda o tercera categoría. Se establecen categorías de municipio. Se han dictado entre más de 130 cartas orgánicas en nuestro país. Se ha hecho en la provincia de Córdoba, en Catamarca, en Corrientes, en Chubut, en Jujuy, en Misiones, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis y Santiago del Estero. Mendoza no hemos podido hacerlo porque no se reconoce la autonomía municipal. Entonces, ¿cuáles son las principales características de estas cartas orgánicas? Fundamentalmente, todas contemplan las declaraciones de derechos, deberes y garantías. La totalidad, para ya ir terminando, de las cartas contemplan este capítulo, que reconoce los derechos, declaraciones y garantías contenidos en la Constitución nacional, provincial y, bueno, municipal. También los establece deberes para los vecinos. Deberes tales como respetar y defender la ciudad, participar, conservar y tutelar el patrimonio histórico, cultural de la ciudad. Nosotros los mendocinos no estamos acostumbrados a preservar el patrimonio histórico y cultural. Uno va a otras provincias como Córdoba, por ejemplo, Salta, y ahí se ve que se protege el patrimonio histórico. Por ejemplo, el cabildo, el único cabildo completo
sin que haya sido cortado, como el de Buenos Aires, que se le cortaron 2 alas del Cabildo. Es el Cabildo de Córdoba. Muy interesante. Fue fundado en la época del fundador de Córdoba, que es Cabrera, un militar español, que venía de Ica, del Perú. También fue fundador de la ciudad de Ica. Bueno, esto trata temas como el derecho a la educación, la cultura, la salud, la promoción social. Todo esto tratan las cartas municipales. A un ambiente sano, el derecho a un ambiente sano, a la igualdad de oportunidades y de trato, derechos políticos, los que hagan a la dignidad humana, el ingreso, esto lo traen la mayoría de las cartas, que es el ingreso a la administración pública por concurso, no si sos pariente de o te deben tal o cual favor. Y por supuesto, el reconocimiento de la autonomía municipal en el orden institucional, político, económico, financiero y administrativo. Ustedes ya lo han visto este tema. Estos son los 4 categorías y órdenes que hacen a la potestad municipal. Orden institucional es la posibilidad de dictarse su propia Carta Orgánica Constitución. Político es elegir a sus propias autoridades, al intendente, los concejales. Económica y financiero, darse su propia administración a través de un presupuesto y ejecutarlo, y administrativo a través de dictado de ordenanzas que rigen al personal municipal. Hay políticas especiales del Estado municipal. Entre esas políticas especiales del Estado municipal tenemos el urbanismo, la ecología y el medio ambiente, la educación, la cultura, la salud, la asistencia social. Mucho de eso lo hemos mencionado recién, temas referidos a la política de consumidores y usuarios, al desarrollo de la economía local y regional, políticas sociales, desarrollo humano, identidad cultural y salud, familias y acciones positivas, seguridad pública, servicios públicos, cooperativismo, ciencia y tecnología, discapacitados, reconocimiento de la familia, vivienda, obras públicas, la mujer, que es tan importante en el desarrollo de la política. Y la tercera edad, fundamental. ¿Cuáles son los deberes del municipio? Porque no solamente el municipio puede establecer las normas para regir la vida en comunidad dirigida a los miembros de ese municipio o quienes pasen por él. Es deber del municipio afianzar el derecho de los habitantes a disfrutar el medio ambiente. El municipio debe respetar y hacer respetar el medio ambiente. Medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona. Las acequias deben estar limpias, no se deben tirar heces y otras cuestiones a las acequias como a veces vemos. Se debe mantener y proteger el sistema ecológico y el paisaje. Y fundamentalmente se debe asistir también a aquellos que no tengan los medios necesarios para poder desempeñarse, no tengan la capacidad económica para ello. Son discapacitados físicos, sensoriales o psíquicos, asegurando el disfrute de sus derechos, eliminando barreras arquitectónicas que entorpezcan su traslado. Hay que estar en una silla de ruedas para poder ir de un lugar a otro, especialmente por las veredas o la entrada o no a un edificio. Bueno, estimados, con esto terminamos esta parte que hace referencia a las competencias y atribuciones de los municipios.
Buenas tardes, Aquí, profe. A mí me ha quedado una duda. sí, Eh, sí, sí, dale. en realidad, con respecto a lo de la autonomía municipal, me quedó una duda porque yo recuerdo que cuando empezó el aislamiento, uno de los primeros decretos del presidente en entonces fue la de darle el poder de policía a los municipios para que clausuren aquellos negocios barriales o aquellos negocios que estaban donde era difícil acceder al control de precios y proceder a su clausura en caso de que no respeten los precios altos. Ese decreto iba apuntado a aquellos municipios que no tenían esta carta orgánica municipal o no es una potestad propia de los municipios en general, con o sin carta orgánica municipal, la de proceder a la clausura de distintos establecimientos que incumplan Sí, es eh, una potestad propia del municipio y surge de la ley orgánica municipal. Nosotros tenemos una ley orgánica municipal que es de 1936, es la más antigua del país. Acordate, pero son potestades propias, pero no van a surgir muchas de ellas de la Carta Municipal que se dictó en 1936, sino que, porque ya, bueno, todos tenemos conocimiento, que nuestra constitución es la más antigua del país, por un lado, de 1916, la época de Barraquero, porque se derogaron las constituciones más modernas, como la constitución del 49, que trataba estos temas. Y la ley orgánica es del 36, que tampoco ha sido modificada. ¿Se entiende? Estamos muy atrasados en estos temas. Y por ende, al no tener autonomía municipal, no surge de las disposiciones de nuestra Constitución la autonomía municipal. No se han dictado las cartas orgánicas, que es donde pueden estar estas actividades o capacidades estas funciones del municipio, donde deben estar establecidas, ¿no es cierto?, en la propia constitución municipal o carta orgánica municipal. Voy a hacer distinción. Ley orgánica municipal es la ley que tenemos en Mendoza de 1936, que rige a todos los municipios, a los 18 municipios de Mendoza. Pero en la mayoría, en el país, en otras provincias, existen la capacidad de muchos municipios autónomos de poder dictarse su propia carta orgánica municipal y establecer todos estos temas. Si bien yo entiendo que podemos tratarlo como derechos o potestades del municipio que no están expresamente establecidas. ¿Por qué? Y bueno, porque se ha dictado la constitución, han sido dictadas la constitución nuestra es tan antigua, la más antigua del país, repito, de 1916, y nuestra carta orgánica es del 36. ¿Está bien contestado? ¿Entendiste? sí, gracias. Aquí preguntan si había tres criterios. Los tres se refiere al sistema o criterio del poder de policía. Hay dos criterios para la intervención. Buenas tardes, profesor. Bien. En realidad me refería al tema de la naturaleza del municipio. No me había quedado bien claro si eran dos criterios o eran tres, diferenciando el primero de la posición sociológica. No, la naturaleza jurídica del municipio tiene fundamentalmente dos criterios. Pueden aparecer otros, pero los realmente fundamentales son dos. Uno es que el municipio es una entidad natural, de origen natural. Por ende, su poder es originario y es autónomo. Su naturaleza es autónoma. Este es el criterio mayoritario y el de la mayoría de los autores. El otro criterio
Es decir, el criterio autónomo es el que te permite dictar, en el caso de que tenga autonomía institucional, dictar tu propia carta orgánica municipal, darte tu propio presupuesto, eh, elegir a las autoridades, tener un presupuesto propio. Bueno, Mendoza tiene una autonomía semiplena. Semiplena significa que es una autonomía que no tiene autonomía institucional. No se puede dar su carta orgánica. Entonces, la naturaleza jurídica del municipio o es una entidad política de origen natural o es una entidad de creación normativa que el ordenamiento jurídico crea de manera discrecional. Dice, aquí vamos a hacer un municipio, te lo limita, y dice, acá hay un municipio. Y tiene facultades municipales. Entonces no tiene autonomía, no se da sus propias normas o leyes, porque le vienen impuestas normalmente al ser de creación normativa. Es una forma de administrar los intereses locales. Esto es la teoría sostenida por Bielsa y todos los administrativistas. Esto es que el poder municipal es un poder que ha sido delegado por la provincia a estas entidades administrativas locales. Sería más o menos como es en Chile las gobernaciones. Y ahí es peor, porque en las gobernaciones este tema de la entidad de creación normativa. Son creadas, la primera región, la segunda, la tercera región, son creadas a través de la ley y el gobernador es designado por el presidente de la nación. En cambio, los intendentes son elegidos por el pueblo. Nosotros entonces tenemos, en cuanto a la naturaleza jurídica, a lo que es, a la esencia del municipio, lo que caracteriza al municipio. Eso significa naturaleza jurídica, que es un ente de origen natural. Es propio de una reunión de personas que van a convivir en un territorio determinado. Entonces, tienen poder propio, tienen autonomía, tienen posibilidad de dictarse sus propias leyes, que son las ordenanzas locales, y en el grado más amplio, dictar su propia constitución, por supuesto, respetando la constitución provincial, los derechos y garantías y principios establecidos en la constitución provincial y la constitución nacional. En cambio, si es una entidad de creación normativa que es creada por el legislador, es creada por la legislatura de una provincia, estamos considerando al municipio como un ordenamiento jurídico positivo. ¿Se entiende? No es una entidad política de origen natural. Es algo creado por el derecho y que discrecionalmente te fija la forma de administrar los intereses locales. Es un poder delegado de la provincia a esta entidad que es una entidad administrativa. Por eso te puse el ejemplo de en Chile, que las gobernaciones son creadas por sus miembros, sus gobernadores, son elegidos directamente por el presidente de la nación. ¿Se entendió? Ah, bien, muchas gracias. Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Edgardo, yo tengo una consulta a título de curioso. ¿Qué opinión te merece, o cómo lo ves vos, el tema cada vez más creciente de la competencia de los municipios en materia de seguridad pública o denominada seguridad ciudadana? ¿Tienen competencia los municipios para establecer medidas, ya sean preventores, ya sean videovigilancia, ya sean observatorios, o lo que fuera,
¿Es competencia del municipio? ¿Es una competencia concurrente? ¿La provincia le puede delegar esa materia a los municipios? Mira, de acuerdo al artículo 8 de nuestra Constitución de Mendoza, sabemos que no hay constituciones municipales acá en Mendoza, lo hemos repetido varias veces. La seguridad pública es propia de la provincia, por eso el IUS depende de la provincia, porque el Instituto de Seguridad es creado por la provincia en relación con otros entes como es la Universidad Nacional de Cuyo. En estos temas son temas que van evolucionando, todo el derecho se encuentra en un proceso, en un cambio permanente, porque el derecho no es algo estático, sino es algo que va en proceso, que se va desarrollando y surge de acuerdo a las necesidades de las personas y surge de acuerdo a la sociología que se va dando. Evidentemente, la intervención del municipio en asuntos de policía es cada vez mayor. Y bueno, y se han hecho en policía de tránsito, por ejemplo, que era una actividad propia del municipio de la provincia. Bueno, ahora varios municipios tienen la policía de tránsito y los preventores son parte de otro tipo de policía que hace al cuidado de las personas, sería algo sui generis, pero puede ser tratado en base a convenios, como se ha hecho en el tema del tránsito, en base a convenios con la provincia y los municipios. Pero te aclaro, los municipios no están muy conformes en hacerse cargo, además, del tema de, siempre te van a decir que no tienen dinero para ello. Hacerse cargo de la seguridad es un tema muy complejo, muy difícil y que requiere de dinero, ¿no? Pero si bien muchos municipios lo hacen a través de convenios con la provincia. ¿Vos qué opinás? Meta, sí, porque vos sabés que a mí me genera un poco de ruido estas transferencias, porque ¿por qué te pregunto esto? Porque yo he estado escribiendo un pequeño artículo sobre la competencia en materia de seguridad pública entre provincia, nación y municipio. Claro. Obviamente, parto de lo mismo que partís vos. El artículo 8, que es un artículo que se repite en muchas constituciones provinciales, le consagra a la provincia este deber de la seguridad del ciudadano. Y máxime que encima el gobernador, prácticamente en la generalidad de las constituciones provinciales, es el comandante o el jefe de la policía, no queda otra que la seguridad provincial. Pero sobre todo Mendoza o Santa Fe, Buenos Aires o Santa Fe, han avanzado en algunas cuestiones que hacen pensar que el municipio tiene competencia en materia municipal. Tiene competencia en materia de seguridad. Porque si uno mira lo que es la videovigilancia acá en Mendoza, depende o está centralizada en la policía. Exacto. En cambio, por ejemplo, en Buenos Aires, cada municipio ha ido avanzando en sus sistemas de videovigilancia. Y hace poco, por ejemplo, Bernie se quiso meter en una de las oficinas de videovigilancia de un municipio y el director de Prevención Ciudadana le dijo, mire, discúlpeme, usted no tiene competencia acá. Entonces se tuvo que quedar en la puerta esperando que llamara al intendente y lo dejara entrar. Entonces ahí empezó toda esta onda de decir, bueno, a ver, ¿hasta dónde está el municipio? ¿Qué competencia tiene el municipio? Yo creo que en videovigilancia podría tener competencia. Lo que me hace ruido, lo que generó Buenos Aires, esto de las policías comunales. Le transfiero comisarías, le transfiero policías, pero el control operativo lo sigue teniendo la provincia. Pero el intendente es el que manda a la policía. Exacto. Entonces, ahí me genera qué tan positivo puede llegar a ser que el propio municipio maneje la policía. Y es como te dije, esto está en proceso, está en tránsito. Evidentemente, Buenos Aires es tan grande, también Mendoza es tan grande,
que hay municipios que están a kilómetros de la ciudad de La Plata, que es el centro político de la provincia de Buenos Aires. Evidentemente, la intervención de los municipios en esos lugares tan alejados se hace necesaria, ¿no? Pero bueno, vamos evolucionando, vamos cambiando, y yo creo que en definitiva es producto de acuerdos entre los intendentes y el gobernador en su caso, o el presidente en temas o competencias que corresponden a la nación. De hecho, el municipio, como dijimos, las atribuciones y competencias, cuáles, y todo lo que haga a lo local es municipal. Por supuesto, hay temas que son peligrosos, que estén en manos de una persona tan cercana a la vida municipal, como es el intendente. Por un lado puedo decir es muy beneficioso, por otro lado no. Y bueno, pero es peligroso a veces, porque a lo mejor el intendente se transforma en una especie de pequeño dictador, ¿no es cierto? O de cacique. Tiene un ejército propio. Claro. Tiene un ejército propio. Claro, yo por ejemplo lo pregunto, mi ciudad está, Pehuajó está a 365 kilómetros de la ciudad autónoma, pero está a 500 de la capital, de La Plata. ¿Qué te Entonces, parece? claro, vos pensás en la provincia de Buenos Aires con semejante extensión territorial y sí, el municipio no le queda otra a veces que hacerse cargo de la seguridad. El tema es cuando transferimos la fuerza policial. Yo creo que ahí el Sí. municipio está en un embate, porque digo, bueno, a ver, el tema de la capacitación del policía, porque si no vas a tener 125 escuelas de formación policial en la provincia de Buenos Aires. Y sí, esos son temas que no se pueden manejar, porque lo jurídico, nosotros, lo jurídico parece que te va a dar la solución y que no, la gente, son los problemas, cómo los solucionás, cómo le das curso a los problemas para poder formar las leyes. Nosotros tenemos un problema, que lo decía Jaureche, que nos viene de Europa. Vamos de la ley al hecho, en vez de ir del hecho a la ley. La ley surge de la circunstancia, de lo que ocurre. Por eso hablábamos de la necesidad que la norma es cultura, surge de lo que ocurre en cada comunidad. Una cosa es dictar la ley y querer que el hecho surja de acuerdo a lo que dice la ley. Y otra cosa es que la ley tenga en cuenta los hechos que suceden. Por eso en estas cosas van a haber muchos cambios. Estimo que van a haber muchos cambios. Pero bienvenidos sean los cambios, si son positivos. Bueno, Ezequiel, entonces vos después me das el link para bajar la clase. Sí, yo ahora corto la grabación y esto en una hora más o menos ya debería estar el link. Cuando se lo paso a los chicos, te lo reenvío para que puedas acceder. Bueno, saludos a todos los estudiantes y les deseo que se cuiden, les deseo lo mejor. Muchas gracias a todos. Gracias, Ricardo, igualmente. Cuídate Gracias, mucho. profe, igualmente. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego.